Pues David Vigario, buenas noches de nuevo. Tienes que contarnos que están deliberando los 3 magistrados de la Audiencia Provincial que en principio hoy tendrían que haber decidido si va a juicio o no el hermano del presidente Sánchez, al que se piden hasta 3 años de cárcel por supuestamente, digamos que haber aprovechado un enchufe para conseguir un puesto en la administración. De momento no hay decisión, o por lo menos no hay decisión publicada, ¿no, David? Exacto, porque además, como tú bien has subrayado, está el hermano del presidente, que lo vemos ahora, pero hay otras 10 personas más, y hay en total 11 recursos, más el de la Fiscalía, que yo ya os he explicado aquí muchas veces, que es el auto de procesamiento de la juez de instrucción Beatriz Viedma, aproximadamente tenía, si la memoria no me falla, unas 86 páginas, el de la Fiscalía se iba a más de 130. Una cuestión, según fuentes judiciales, y tenéis expertas en la mesa que nos lo podrán aclarar, al menos inaudita, que un intento de interponer, de tumbar un auto de la jueza por parte de la Fiscalía tenga casi el doble de páginas a lo que estás recurriendo, ¿no? Pero por encima de esa anécdota o no judicial, el caso es que el trabajo no es solo de una defensa. O sea, los recursos, como os digo, son de 11 personas. El que más destaca el hermano del presidente, pero no hay que olvidar que tenemos también al máximo responsable, al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que por cierto, esta sala segunda de la Audiencia de Badajoz está viendo este tema porque el TSJ de Extremadura, es decir, el órgano superior, lo devolvió a la jueza de instrucción debido a ese aforamiento exprés en fraude de ley, no solo según la jueza, sino también el TSJ, los miembros del TSJ, del órgano superior, que creyeron que ese movimiento político de Miguel Ángel Gallardo en apenas 28 horas haciendo dimitir hasta una diputada regional y luego los 4 siguientes que iban en la lista, pues era un atropello judicial, insisto, no solo de la propia jueza, sino también ratificado por el TSJ. Por eso el asunto ha vuelto a su fase inicial. Tú me explicabas, Guadalupe, y como me ha parecido muy interesante, me permitirás que lo compartamos con nuestros espectadores, me explicabas que por tu experiencia profesional te extrañaba porque resulta poco habitual, digamos, que una decisión que en principio es bastante fácil, como la de, una vez que se ha conocido toda la instrucción, que se eleva a la Audiencia Provincial, determinar si se sienta o no en el banquillo, que te extrañaba que se dilatara tanto, al menos su publicación en el tiempo, una decisión de esas características. Efectivamente, porque estamos ante un recurso contra un auto de procesamiento, y te diré que la experiencia procesal de cualquier abogado a que le preguntes es que habrá visto entre uno o ningún recurso estimado contra un auto de procesamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente, y hay que decirlo porque es verdad, hay una especie de justicia VIP, que cuando el que se sienta en el banquillo es un político, pues el asunto como que se mira bastante más con lupa, porque lógicamente va a tener trascendencia mediática, además de la que pueda tener políticamente. En este caso la justicia VIP es mucho más grave por una cuestión que ahí sí que yo no había visto jamás, que es ver a la Fiscalía actuando como abogado defensor. Del hermano porque es que David Sánchez no solo tiene a su abogado defensor, también tiene a la Fiscalía, que es lo mismo que está sucediendo en el caso de la esposa del presidente del gobierno. Hoy sí que se esperaba, hoy era el día de la deliberación, y se esperaba conocer el sentido del fallo, es decir, se desestiman los recursos y vas a juicio, pero ya te digo, yo la única estimación de un recurso contra un auto de procesamiento que yo tengo en la cabeza ahora mismo es precisamente la estimación del recurso de la fiscal jefe de Madrid. La del cianuro, que la quería del poner cianuro, un poquito de cianuro en la nota del novio de en el caso del fiscal general. Incluso otra cosa muy anómala fue el hecho de que en el auto que desestima el recurso del fiscal general y lo siente en el banquillo hubiera un voto particular, pero se explica precisamente porque por la trascendencia política, por la trascendencia mediática que va a tener, pero sí que es verdad que esto de cara al ciudadano que ha tenido que pasar por alguna de estas lides y su abogado lo primero que le dice, bueno, de lo del recurso contra el auto de procesamiento lo vamos a poner, pero olvídate porque te vas a sentar en el banquillo, es que esto es así, lamentablemente. Porque de momento, yo he leído, tú conoces mucho mejor el caso, pero he leído que en principio vamos a tardar días en conocer si la audiencia, esos 3 magistrados de la audiencia, desestiman o no esos recursos, es decir, si deciden que el hermano del presidente se sienta ya en el banquillo o no, ¿no? Todavía vamos a tardar unos días.
A mí lo que me cuentan de fuentes muy próximas, de fuentes judiciales, es que lo tienen claro. ¿Cómo no lo van a tener claro si durante todo este año de instrucción, en cada paso que ha ido dando la jueza, era intentado ser rebatido por las defensas y siempre estos magistrados han fallado a favor de la magistrada, de Beatriz Viedma? Es decir, se sabe en el caso. No es decir, son 3 juristas nuevos que hoy se han sentado a primera hora de la mañana y han empezado a ver todo el material de este caso. No lo conocen de primerísima mano durante prácticamente más de un año que ha durado el periodo de instrucción. ¿Qué es lo que me cuentan a mí? Pues lo que un poco apuntaba Guadalupe, o lo apuntaba perfectamente, es decir, a la hora de redactar ese auto que va a ser único, pero que va a tener que especificar qué es lo que se ratifica o no de esos 11 procesados, no se quiere cometer ningún error, para luego no condicionar el juicio, que se da por hecho, insisto, porque durante todo el periodo de instrucción se ha avalado el trabajo y las decisiones de las juezas, pero se quiere hilar tan fino porque es que otra segunda cuestión importante, va a ser esta sala quien va a juzgar los hechos. Y entonces, si en el auto, y ahí Guadalupe evidentemente nos puede poner a todos sobre aviso, si se resbala, me contaba gráficamente, si en alguna de los términos de los párrafos ya dejas intuir tu resolución final, no sería muy ético desde el punto de vista judicial. O sea, lo quieren hacer tan ecuánime y sin dejar entrever lo que va a ocurrir cuando ya se sienten, vengan más testimonios, se llamen a testigos, se llamen a los propios procesados, que no quieren adelantar lo que pudiera ocurrir en la sentencia final. Por lo tanto, quieren hacer un auto absolutamente ejemplar, porque evidentemente en cuanto salga, que efectivamente, José Luis, se habla miércoles, jueves, viernes, incluso hoy me habían dicho que hasta el lunes de la próxima semana, es decir, en los próximos días, no se sabe exactamente, pero que va a ser revisado escrupulosamente por esos 3 magistrados y el propio presidente, y fundamentalmente el ponente del mismo, para que no haya ningún tipo de derivación política del mismo. Es decir, que quieren ser especialmente cuidadosos porque todo parece indicar que se va a confirmar que se sentará en el banquillo el hermano del presidente. Pablo. Pero recordemos que no solamente hay una cuestión judicial, es decir, es que los magistrados tienen que hacer muy bien su trabajo para que no pueda quedar ningún resquicio y luego no se pueda echar para atrás, como estáis diciendo muy bien los dos. Recordemos que es que por encima de eso, además, los magistrados también son humanos, hay una cuestión política. A la jueza Beatriz Viedma se le ha puesto el foco desde el primer momento, se le ha dicho absolutamente de todo durante toda la fase de instrucción. El presidente del gobierno, el Partido Socialista, varios de los ministros, y el gobierno está acechado por 4 casos de corrupción muy importantes. Y la Fontanera, no te olvides. Y la Fontanera, efectivamente. Es que la Fontanera, como no la considero ni periodista, no la considero nada. Directamente la pero tengo que también ha estado por aquí, también ha estado por aquí. Recordemos que el gobierno o el presidente del gobierno está acechado por 4 casos: el fiscal general, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, la mujer del presidente y el hermano del presidente. Desde mi punto de vista, aunque es una opinión personal, creo que de los 4, el más sólido y por hoy, no solamente para ser juzgado, sino condenado en muy poco tiempo, es el hermano del presidente, porque es que el propio hermano del presidente hizo Solo tenemos que pasar por el filtro de Guadalupe. ¿Sí? ¿Tú crees que es el que peor lo tiene desde el punto de vista judicial, el hermano? A ver, efectivamente, todo parece indicar, a la vista sobre todo de las pruebas que hemos podido ver todos ante la Cámara, su declaración ante la instructora Beatriz Viedma fue bastante reveladora. Es verdad, también te digo que algunos de los, aunque la instrucción de Viedma es muy sólida, sí, en el caso de la mujer del presidente del gobierno hay alguna de las piezas que va a deparar sorpresas, porque al juez Peinado también se le está metiendo mucha caña, pero, por ejemplo, el tema de la malversación es muchísimo más serio y va a dar mucho más de sí. Malversación en el caso de Begoña. De Begoña, sí, de lo que parece, pero efectivamente es un caso que parece abocado al juicio y yo, entiéndaseme bien, yo estoy encantadísima con que los magistrados se tomen este tiempo y quieran hacer un auto de desestimación de los recursos de apelación exquisito y no dejarse ningún resquicio, pero es muy importante, señorías, que esto también se haga con todos los rápido y con todos. Se puede hacer rápido en cuestión de días, pero ya que has mencionado eso, Guadalupe, a mí me gustaría hacer una pregunta o una consulta a ti y también a David, porque creo que este caso, evidentemente, es que es muy rápido. Lo relevante es que él mismo se dejó en evidencia en las declaraciones ante la jueza. Ahora vamos a ver esa misma declaración, pero ya en un juicio.
Claro. ¿Qué posibilidades tiene él de cambiar la declaración para no hacer el ridículo como lo hizo en la instrucción, para cambiar el testimonio y tratar de salir absuelto cambiando la versión de arriba abajo? Él tiene todo el derecho a cambiar su declaración, a negarse a responder, porque para eso se está defendiendo y ahí rigen las garantías del Estado de Derecho. Lo que pasa es que no es la declaración de David Sánchez la única que ha apuntalado la instrucción y que apuntala la acusación. Es que hay una prueba documental y otra serie de testimonios de personal que trabaja en la Diputación, ha trabajado en la Diputación de Badajoz, que es que desmontan la versión que después quiso recordar que declaró 2 veces, una que fue la que se viralizó, que no recordaba, no sabía ni siquiera. Que le llegaron a improvisar un despacho, para que pareciera que y luego él intentó allí enmendar aquel esperpento, pues dando más explicaciones y más detalle. Eso dijo su abogado, dijo, no, bueno, es que eso era un extracto de la declaración. El problema es que como se han practicado otra serie de diligencias y esas diligencias muestran que él ya estaba buscando, por ejemplo, un apartamento donde residir porque le había salido un trabajo en Badajoz. David, 3 meses. se sabe bien el caso, Guadalupe se sabe bien el caso, David? Se sabe muy bien el caso. Es que llamó a un servicio de alquilar viviendas el día antes de la prueba. Y hay para darla por hecho ya Claro, hay funcionarios que han comentado que ya les dijeron que estaba que iba a venir a trabajar el hermanito. Y luego, claro, y luego el puesto que se crea, que es coordinador de las actividades musicales de los conservatorios, los propios trabajadores, los propios directores de los conservatorios dicen que no hace falta. Claro. Sí. O sea, que fue un puesto creado, según la jueza, ad hoc. Pero es que la jueza va más allá y dice que el propio David, ¿por qué Badajoz? Que es una de las preguntas siempre que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué no en los conservatorios de Cuenca, Ávila o Segovia, o Galicia o Santiago? Bueno, para la principal cercanía política y sobre todo en momentos de más dudas o de momentos débiles que ha tenido Pedro Sánchez, que, ojo que la jueza también lo apunta en un par de párrafos, que es a través de su hermano, entonces no era presidente del gobierno en el 2017, pero luego sí lo fue, y sobre todo en ese momento se estaba jugando la secretaría en el 2017, donde tiene su base de operaciones, donde arranca esa recuperación. Había sido ya secretario del Partido Socialista, luego ya sabemos todo lo que pasó, pero vuelve a aquellas primarias famosas y donde empieza a la reconquista es en Don Benito. Hay una figura clave. Y en Extremadura, donde él se refugia es en el Partido Socialista Extremeño o en dirigentes del Partido Socialista Extremeño, como en este caso el alcalde Don Benito, a día de hoy delegado del gobierno, casualidad de Extremadura, y es donde la jueza plantea que se sirve de sus contactos políticos para... Y bueno, lo llegó a decir incluso una persona que está imputada, por cierto, el ex líder de Badajoz del Partido Socialista, que dice que en aquellos mítines, pues Pedro Sánchez iba diciendo, tengo un hermano y está en paro. Claro, eso es lo que podría explicar, eso que muchas veces se dice, pero ¿cómo le va a colocar si cuando consigue el hermano el puesto todavía no era presidente del gobierno? Esa es la explicación. David, gracias por estar con nosotros como siempre. Hacemos una cosa, cuando sus señorías, los 3 magistrados de la audiencia, tengan a bien hacer público el contenido de su resolución, lo comentamos de nuevo. Gracias como siempre, David, un fuerte abrazo. Claro que sí, a vosotros.